Muy buenos días a todos los municipios conectados. Desde la Secretaría de Planeación, Dirección de Desarrollo Regional, reciban un saludo muy especial por parte de nuestro señor gobernador Jorge Emilio Rey Ángel, por parte del secretario, el doctor César Carrillo, un saludo muy especial. Sabemos que pues estos espacios ya se han institucionalizado. Hoy contamos con la presencia de los funcionarios de la Secretaría de Planeación, Dirección de Desarrollo Urbanístico. Nos acompaña Álvaro Sánchez, está Francisco Huérfano, está Javier Cortés, Carolina López, está Helen Sánchez y está María Consuelo Escobar González. Quien les habla, Roberto González, director de Desarrollo Territorial, Secretaría de Planeación del Departamento. Hoy nos acompaña aquí una de nuestras asesoras expertas en el tema de norma urbanística, con quien iniciaremos la charla pertinente. Está con nosotros la arquitecta Marta Becerra. Marta Becerra es arquitecta especialista en diseño y derecho urbanístico. También en este momento cursa una maestría en ordenamiento del territorio con la Universidad de Barcelona. Ella ha tenido una experiencia grande en el sector público en este tema de desarrollo urbanístico, de aplicación de la norma urbanística por un espacio de 20 años, por lo cual pues tiene un bagaje amplio y suficiente para podernos acompañar en el día de hoy y poder disipar las dudas en cuanto a norma urbanística que tengan los municipios. Les invitamos a que cualquier inquietud con respecto a problemáticas relacionadas con la norma las hagan a través pues del chat o en su defecto solicitando pues la apertura de los canales para poderlos escuchar directamente por parte nuestra. Entonces, sin más preámbulos, pues doy la bienvenida a la doctora Marta, no sin antes presentar un video muy importante que en el día de hoy queremos que ustedes conozcan, y prácticamente estamos haciendo el proceso de estreno, digamos así, de este importante video que yo sé que les va a servir muchísimo también para orientarlos en todo lo que hace referencia a los procesos de planificación y desarrollo urbanístico, que tanto requerimos en los municipios, que tanta claridad requerimos precisamente para la toma de decisiones. Entonces, adelante con el video, por favor. El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, incluyó dentro de su plan de desarrollo Unidos Podemos Más, el eje estratégico Cundinamarca 2036, en el cual pretende a través de una visión de largo plazo garantizar el bienestar de las generaciones presentes y futuras. Por lo tanto, la Secretaría de Planeación Departamental promueve un modelo de ordenamiento territorial seguro, estructural, cohesionado y equilibrado. Una de las estrategias para el cumplimiento de esta propuesta es el decálogo del desarrollo urbanístico, conformado por aspectos cuya implementación permite un asentamiento que contribuirá a la felicidad de los habitantes. Urbanismo sostenible requiere respeto de la estructura ecológica principal e integrarse a ella a través de una planificación pacífica y gradual que, sin renunciar al crecimiento económico, busca resolver las problemáticas de desigualdad social y degradación ecológica. Vías y conectividad. Los ejes viales se convierten en el motor de desarrollo e integración. Por lo tanto, se proyectan nuevas vías peatonales y vehiculares para usos residenciales, comerciales e industriales, así como el diseño de ciclorutas intermunicipales. Servicios públicos. Se debe garantizar el aprovisionamiento de agua potable, electricidad, sistema de comunicación, recolección y almacenamiento de basuras, además de la construcción de redes. Espacio público. El espacio público efectivo es uno de los elementos esenciales para incorporar la felicidad de los habitantes, para lo cual incluye las peatonales y grandes obras grandes dotadas de equipamientos para la recreación.
Equipamientos públicos se convierten en el complemento para la garantía de los derechos a la salud, la educación, el esparcimiento y el bienestar social. Por ello se debe ampliar el porcentaje de suelo destinado a la dotación de hospitales, colegios, centros deportivos y culturales. Equipamientos comunitarios. Todo proyecto urbanismo debe garantizar un porcentaje de suelo para cuartillas, gimnasios, canchas deportivas, juegos infantiles, zonas verdes y obras públicas que permitan la socialización y, por lo tanto, la felicidad de los habitantes. Fortalecimiento de los instrumentos de intervención financiera. La implementación de instrumentos, estrategias como urbanismo, valorización, fondos de compensación y financiación privada, permite la construcción y mejoramiento de la infraestructura vial, servicios públicos, equipamientos sociales y el espacio público brindando óptimas condiciones de vida urbana. Condiciones climáticas. Los lugares que se encuentran en bajas altitudes reciben menos luz solar que los lugares que se encuentran en zonas más bajas. Para el diseño urbano, se deben tener en cuenta condiciones como la calidad de luz solar y las precipitaciones, así como la protección contra los vientos y los materiales de las construcciones, entre otros. Todo ello con el fin de garantizar un hábitat saludable y sostenible. Personas con discapacidad. Los diseños urbanísticos y arquitectónicos deben incorporar los parámetros de accesibilidad indispensables a la movilidad de las personas en condiciones de discapacidad. Densidades y altura. De acuerdo a las secciones de cada municipio, se recomienda analizar el índice máximo de ocupación, el promedio de habitantes por hectárea y el número de pisos a edificar, teniendo en cuenta siempre que se debe compensar con espacio público y equipamiento adicional. El objetivo de los aspectos de este decálogo es facilitar el desarrollo urbano organizado, sostenible e incluyente, garantizando así la felicidad de los habitantes, porque unidos podemos más. Bueno, muy bien. En este momento, como les mencionaba, pues daremos ya inicio. Ustedes han visto este importante video que, como les mencionaba, pues va a orientar toda la actividad de desarrollo urbano para los municipios. Queremos que tengan muy en cuenta este decálogo que va a ser un derrotero, digamos, y ha sido también considerado dentro de las directrices de ordenamiento del territorio. Recordemos pues que cuando hacíamos la presentación de las directrices departamentales, pues exponíamos cómo estos elementos tienen que tenerse en cuenta por parte de los municipios. No obstante, pues cada uno de ustedes sabemos también la responsabilidad que tienen en la definición de la norma urbanística. Antes de dar paso pues a la doctora Marta, quiero también comentarles que ya están abiertas las inscripciones en el aula virtual para el curso de ordenamiento del territorio. En este momento pues hemos tenido ya, sin haber abierto oficialmente inscripciones, pues ya tenemos unos 20, 30 personas preinscritas. Esperamos pues que todos puedan acceder a este curso, que les va a dar también elementos importantes, tanto a los jefes de planeación como a las personas que están en las oficinas encargadas del desarrollo urbano en cada uno de los municipios, así como a nuestros consejeros territoriales de planeación, a nuestros consejos municipales, que ojalá se integren a este curso, que les va a dar muchas herramientas para el momento en el cual ustedes tengan que tomar las decisiones en cuanto a conceptuar sobre el ordenamiento, la propuesta de ordenamiento, de ajuste y revisión de sus planes de ordenamiento, y de otra parte también en todo lo relacionado con las decisiones que el Consejo Municipal tiene que adoptar para la aprobación o la adopción más bien del ajuste y revisión del plan de ordenamiento, plan básico o esquema de ordenamiento previsto. De otra parte, pues venimos también trabajando mancomunadamente con Universidad de Rosario para la realización del diplomado en Derecho Urbanístico. La idea es que van a ser 50 cupos que vamos a tener disponibles para poder pues apoyar precisamente a los municipios en este proceso tan importante como es el tema de la ordenación del territorio, y para que ustedes tengan elementos claros y suficientes en cuanto a la adopción de norma urbanística. Entonces, sin
otro preámbulo, pues quiero dar ya la palabra para no alargar esta presentación a la arquitecta Marta Becerra, que como les mencionaba, pues tiene una experiencia significativa y nos apoya también aquí en la dirección para cualquier inquietud que a bien tengan ustedes como municipios, pues hacer no solamente el día de hoy, sino pues en cualquier momento estamos prestos aquí a colaborarles para direccionarlos, orientarles, apoyarles en la toma de las mejores decisiones. Entonces, adelante, mi arquitecta Marta. Muy buenos días para todos. Muchas gracias, doctor Roberto, y muchas gracias a todo el equipo que hace parte de la Dirección de Desarrollo Regional. Muy buenos días para todos. Muchas gracias por la participación amplia de todos los municipios que tenemos ahorita. Yo siempre le he dicho al doctor Roberto y al secretario de Planeación, pues que debido a la experiencia que tengo, reconozco y celebro mucho la participación que la Secretaría de Planeación ahorita está teniendo tan activa con los municipios, porque digamos, anteriormente en la historia de la gobernación, creo que estos espacios no se hayan generado sino hasta ahora. Siempre lo he dicho, digamos que el tema de concepto de norma urbana, hay mucha lectura, hay mucha legislación, uno puede consultar decretos, leyes nacionales, internacionales, decretos municipales, pero siempre, y digamos que en ese tema, con conocimiento de causa, lo diré que el tema de norma urbana se aprende en la aplicación del ejercicio de los planes de ordenamiento, en la aplicación de todos los procedimientos de licencias de construcción y demás. Nosotros ahorita lo que vamos a hacer es una introducción y como unos conceptos muy básicos, porque pues obviamente el tema de norma urbana hay mucho tema que hablar. Lo que hablábamos ayer precisamente con el equipo de ordenamiento territorial es que la idea que tenemos programado es que esta no va a ser la única jornada de norma urbana, muy seguramente vamos a programar 2 o 3, de acuerdo a todas las inquietudes que estoy segura que van a presentar los municipios. Esto es simplemente una introducción, digamos que consideramos pertinente hacerlo en nuestra tercera fecha, porque sabemos que todos los municipios actualmente están en procesos de revisión de planes de ordenamiento territorial. El tema de norma urbanística es un tema que en este momento prácticamente todos los municipios tienen que hacer porque estamos en revisiones generales. Entonces es aprovechar esta ocasión para hacer todas las revisiones que tengan pendientes de revisión de norma. Entonces eso es un brochazo de la legislación, de unos conceptos generales. Voy a tratar de no extenderme precisamente para darle el espacio a los municipios que sé que hay muchas dudas e inquietudes. Entonces vamos a iniciar primero pues con el concepto de norma urbana. Entonces, iniciamos con el concepto. El tema de norma urbana no es un término nuevo. Digamos que estamos, casi que este término está desde la colonia, siempre ha existido unos parámetros normativos para el ordenamiento del territorio en tema de calles, de plazas, de dónde se tienen que ubicar los edificios institucionales. Pero digamos que en la primer acercamiento, y pues obviamente con el maestro de maestros, el doctor Roberto, nos podrá complementar, porque pues obviamente digamos que Roberto también tiene muchísima experiencia en todos estos temas, pero digamos que el primer acercamiento que se puede hacer, en la segunda diapositiva ya comentaré cuáles son las normas, pero primero que todo el concepto como tal que está establecido en el artículo 15 de la ley 388 para el tema de la norma urbana, son normas que regulan el uso, en este caso rural y urbano, la ocupación y el aprovechamiento del suelo y definen la naturaleza y las consecuencias de las actuaciones urbanísticas indispensables para la administración de estos procesos. En este tema de concepto quiero digamos que nombrar o digamos que hacer mención de 3 conceptos claves para poder entender cómo es perdón un momentico, hacemos un tema logístico.
Bueno, entonces lo primero es que hay que entender, pues ya digamos que muchas personas estamos asociadas con estos tres conceptos, pero hay mucha gente, inclusive de la comunidad, de la gente que normalmente atiende en las secretarías de planeación, que no entienden por qué un predio tiene que, digamos que tiene que cumplir con ciertas normas. Entonces, frente a eso es necesario nombrar o relacionar tres conceptos claves. El primero es la función social de la propiedad, que es un concepto jurídico que precisamente limita ese dominio absoluto y total de la propiedad y con un beneficio de interés general. El segundo concepto es una función pública del urbanismo, que es la función que tiene el Estado para hacer el ordenamiento del territorio con unos fines claros, que es obviamente el beneficio de la gente. Y el interés general, pues obviamente el interés general prima sobre el bien particular. Entonces digamos que todos estos conceptos están porque a veces la gente que vaya a hacer consultas a las oficinas de planeación no entiende por qué su predio, por qué no puede hacer X cosa en su predio, sino que tiene que limitarse a unas normas que rigen la propiedad del suelo en los municipios. Lo que digamos que el siguiente concepto que es claro es pues que obviamente estas normas tienen una jerarquía nacionales, departamentales, municipales, y digamos que la idea es que en sus planes de ordenamiento territorial, dejen muy claro y establecidos en qué momento y cuáles son la justificación y el procedimiento para hacer su revisión respectiva. La tercera diapositiva, digamos que es un brochazo, porque vuelvo y les digo, el tema de normas que hay respecto de normas urbanísticas es muy amplio, pero yo creo que el primer acercamiento claro de normas se da en la Ley 9 del 89, consecuentemente en la Ley 388 de 1997, que específicamente el artículo 15 hace las definiciones, las clasificaciones de las diferentes normas que hay. Seguimos con el Decreto Nacional 1077, pues que todos sabemos que es un compendio de varias normas que rigen el ordenamiento territorial, dentro de las cuales, digamos que menciono unas cuantas, por ejemplo, el Decreto 2181 del 2006, el 4300 y el 1478, que específicamente va relacionado con planes parciales, el Decreto 097, el Decreto 3600, que va relacionado con el tema del suelo rural, y el Decreto 1469, que era el que antes estaba cobijando todo el tema de las licencias urbanísticas y procedimientos para tales fines. Y pues obviamente no podemos dejar de un lado la Ley 1454, que es específicamente las competencias de los municipios en el tema de reglamentación, clasificación de uso de suelo de cada uno de sus municipios. En el tema de normas departamentales, pues digamos que de acuerdo a la primera sesión que se tuvo, que fue la socialización por parte del doctor Roberto del tema de directrices, pues es claro que también este decálogo que ustedes acaban de ver en este video, pues hace parte de las directrices de ordenamiento territorial que actualmente está en curso acá en la Secretaría de Planeación, y posteriormente pues estarán reflejadas tanto en el modelo de ocupación departamental como en el plan de ordenamiento departamental. Y en el tema de normas municipales, pues es claro, el plan de ordenamiento, los esquemas de ordenamiento o los planes básicos de ordenamiento de los municipios con sus respectivos decretos reglamentarios o planes parciales o unidades de planificación rural. ¿Saben? Digamos que son las leyes, vuelvo y digo, a muy grandes rasgos, porque existen leyes hasta de reglamentación de normas para vivienda de interés social, para espacio público. O sea, hay un sinnúmero de normas que cobijan precisamente este tema de norma urbana, pero acá están como las principales. La cuarta diapositiva, digamos que es claro y tenemos que partir de este fin, porque en esta cuarta diapositiva lo que estamos haciendo es la identificación de los componentes de los planes de ordenamiento territorial, que yo digamos que me imagino que los secretarios de planeación ya tienen perfectamente claro por lo que están en procesos de revisión de los planes de ordenamiento, es que los componentes se dividen en general urbano y rural. Hacemos la identificación de la vigencia y los contenidos de cada uno de estos componentes para asimismo relacionarlos y para que cada uno sepa a qué normas, a qué tipo de normas corresponde cada uno de estos componentes. Entonces, como ya me imagino que todos saben, pero pues es importante hacer la aclaración, el componente general es el que se revisa a largo plazo y que es para la totalidad del municipio, para toda la jurisdicción del municipio, y en este componente que corresponden las normas estructurales. En la siguiente diapositiva ya explicaré qué son las normas estructurales. Para el componente urbano, que es el componente que se revisa al corto y mediano plazo,
que hace específicamente alusión al suelo urbano y de expansión, se aplican las normas generales y complementarias. Y para el componente rural, que es el que también se revisa a corto y mediano plazo, hacen parte también las mismas normas, las generales y complementarias. Digamos que acá hacemos alusión al programa de ejecución, porque digamos que ahí también se van a ver reflejadas cada una de las actuaciones producto de la norma urbana de los municipios. Este programa de ejecución es importante y también pues obviamente hacemos alusión que en los procesos de revisión de ordenamiento territorial, este programa de ejecución es muy importante definir cuáles son las actuaciones a corto, al mediano y a largo plazo, cuál es la prioridad, a cargo de qué secretaría está, y pues obviamente digamos que en los modelos posteriores que se harán de los procesos de revisión, ahí digamos que todos tenemos claro que ese programa de ejecución tiene que ir articulado con el plan de desarrollo y demás. La siguiente diapositiva, ya empezamos a hablar de los tipos de normas urbanísticas que existen. Digamos que es vuelvo y digo, es una clasificación que está dada por la Ley 388. Creo que la Ley 388 es casi que la Biblia de todas las oficinas de planeación, y pues en eso no es que esté haciendo una cuña publicitaria, pero yo les aconsejo, porque eso fue, digamos que una recomendación como exsecretaria de planeación que fui, pero les recomiendo comprar un librito que se llama Derecho Urbano, que es el compendio de todas las normas que hay de ordenamiento territorial en físico. Es un librito que vende la Librería Nacional, que les presta y les puede hacer una guía de mucha utilidad para los secretarios de planeación y para todos los equipos de trabajo de las secretarías de planeación. Ahí están, digamos que están todas las normas, inclusive ustedes pueden conseguir ese libro al 2017 súper actualizado. Ellos van actualizando a medida que van saliendo normas en absolutamente todas las materias de ordenamiento territorial. Entonces continuamos con la clasificación de las normas. Primero hablamos de las normas urbanísticas estructurales, pues digamos que esas son las de superior jerarquía. Las normas siguientes no pueden ir en contra de lo que establecen las normas urbanísticas estructurales. Estas normas son las que se revisan en la revisión general de los planes de ordenamiento. Y pues este ejemplo que estamos colocando acá es una de las normas estructurales, que es la clasificación del territorio. Clasificación ya, digamos que en el plano de clasificación de cada uno de sus municipios, pues obviamente tienen que estar plenamente identificadas los suelos de expansión, los suelos rurales, los centros poblados, el suelo urbano, el suelo suburbano. Es la clasificación del suelo que hace parte de una de las normas urbanísticas estructurales. También hace parte la definición de las áreas de protección y conservación, que el doctor Roberto quería hacer énfasis en el tema del SINAP y CIRAP. Entonces, Roberto. Sí, es bien importante tener en cuenta estas normas estructurales. Como bien lo mencionaba aquí la arquitecta Marta, esas normas estructurales pues hacen referencia a la clasificación del suelo. La clasificación del suelo urbano, rural, de expansión, pero debemos recordar que dentro de cada una de esta clasificación opera también lo que es el suelo de protección. El suelo de protección generalmente siempre lo asociamos al área rural. Dentro del área urbana puede haber suelo de protección. Si yo tengo un humedal, un lago, una laguna que está inserto dentro de la zona urbana, eso hace parte del suelo de protección urbano. Igual, en aquellas zonas de expansión donde pasa un río, una quebrada, tenemos que definir también esa área, lo que es el curso hídrico más su área correspondiente a la ronda hídrica como suelo de protección. Es importante tener en cuenta que el sistema de áreas protegidas, tanto nacionales como regionales, ya tienen unas normas específicas dentro de su instrumento particular, que son los planes de manejo ambiental. Una reserva forestal de carácter nacional, una reserva forestal de carácter regional, una declaratoria de santuario de fauna y flora, tienen unas delimitaciones y unos usos específicos. Esto hace parte de las normas estructurales, es decir, las normas estructurales no pueden modificarse, no cambian en el tiempo. Así se hagan modificaciones del plan de ordenamiento, como lo permite la ley, pero estas normas no pueden modificarse, en el tiempo.
digamos, yo puedo en un momento determinado, cuando hago una revisión estructural, revisar estas normas, eso sí me lo permite, pero en la revisión de largo plazo. No obstante, las normas que vienen emanadas del sistema regional o del sistema nacional de áreas protegidas y todo lo que son las determinantes son normas que no puedo modificar siempre y cuando la autoridad pertinente, ya sea el ministerio, el Parques Nacionales Naturales o en su defecto las corporaciones autónomas regionales las modifiquen, no podría yo entrar a modificar algunas de estas normas relacionadas con los temas exclusivamente ambientales. Muchas gracias, doctor Roberto. La siguiente, digamos que otro ejemplo de normas urbanísticas estructurales son las que establecen las áreas y definen actuaciones y tratamientos urbanísticos. Entonces ahí es donde ustedes tienen que identificar, y eso digamos que es una recomendación desde la Dirección de Desarrollo Territorial, porque hay muchos planes de ordenamiento que no tienen identificados los tratamientos urbanísticos en sus planes de ordenamiento, que es un tratamiento de desarrollo, que es un tratamiento de consolidación, de mejoramiento integral. En otro tipo de estas normas son las que reservan, las áreas para la construcción de redes, ya sea de redes viales o de infraestructura de servicios públicos o de parques o de espacio público. Otro tipo de ejemplo de estas normas son las que definen las características de las unidades de actuación y también este tipo de normas son las que definen las directrices de los planes parciales que ustedes tengan en sus municipios. En la siguiente diapositiva ya pasamos a las normas urbanísticas generales. ¿Cuáles son estas normas? Son las que permiten establecer usos e intensidades de usos, actuaciones, tratamientos y procedimientos de parcelación, urbanización, construcción e incorporación al desarrollo de las áreas del perímetro urbano y del suelo y de expansión, y la que establece los derechos, este tema es el que establece los derechos y obligaciones a los propietarios. Estas normas son sujetas de revisión en la vigencia del mediano plazo del componente urbano. ¿Cuáles son este tipo de normas para que ustedes, digamos, algunos ejemplos para que lo tengan claro? Son las que definen los aislamientos, son las que definen las densidades, las alturas, son las que definen, digamos, el tema de programas, proyectos, macroproyectos no considerados en el componente general, son las que definen las características o perfiles viales o trazos de la red secundaria, afectaciones para equipamientos, afectaciones para zonas verdes, son las que definen las especificaciones de sesiones y de los tipos de compensaciones de estas sesiones. Por eso digamos que en estos ejemplos que coloqué ahí es para que digamos que tengan claro cuáles serían este tipo de normas, que hablamos de alturas o hablamos de sesiones como ustedes lo ven o de distancia entre edificaciones. El tercer tipo de normas son las normas complementarias. ¿Cuáles son este tipo de normas complementarias? Son las relacionadas con las actuaciones, programas y proyectos adoptados en el desarrollo de las previsiones contempladas en los componentes general y urbano del POT y que deben incorporarse al programa de ejecución. Estas normas deben ser ejecutadas al corto plazo y digamos que también, digamos, hace referencia a que se pueden expedir, son las normas las que permiten expedir operaciones urbanas específicas en casos excepcionales. Ejemplo, si el municipio, por ejemplo, requiere ejecutar un proyecto de vivienda al corto plazo, digamos que estas normas harían parte de esta clasificación de las complementarias. ¿Qué ejemplos de este tipo de normas existen? Es la declaratoria e identificación de los terrenos e inmuebles de desarrollo o construcción prioritaria, que precisamente, digamos que para el caso de vivienda de interés social o prioritario aplicaría, o en caso de que de pronto el municipio requiera un terreno para algún desarrollo prioritario, este tipo de instrumento aplicaría para estos fines. Localización de terrenos para vivienda de interés social, para reubicación de asentamientos, pues este tema es un tema excepcional, de norma excepcional, luego también sería objeto de esta norma. Y las normas urbanísticas para planes parciales, unidades de actuación urbanística, macroproyectos o áreas de renovación urbana o mejoramiento integral. Entonces digamos que acá los ejemplos son claros, vivienda, y digamos que la foto que está al lado son para proyectos de reubicación. La siguiente diapositiva lo que queremos indicar es, digamos, cómo es la clasificación en este tema y qué normas es necesario, indispensable tener cuenta dependiendo del suelo
que estemos previendo. Entonces, para el suelo urbano, pues todos sabemos que en suelo urbano podemos encontrar el suelo ocupado, pero también podemos encontrar el suelo por ocupar. En este caso, digamos que las normas de detalle para que se deben tener en cuenta es las que tienen que tener claro la orientación de la construcción, el uso de los predios, y pues obviamente debe ser diferente para cada zona. Aquí en este tema quiero hacer como una recomendación. Existen instrumentos de planificación que a veces los municipios de pronto no tienen en cuenta y tratan, digamos que sacan una norma general para todo el municipio, pero no identifican que la dinámica de desarrollo y de construcción en las diferentes zonas de los municipios puede ser diferente y no puede aplicarse una misma norma. Entonces, por ejemplo, en el caso de Bogotá, esas son las unidades, las UPZs, que digamos que se le da norma a cada sector dependiendo de la dinámica de cada sector. Entonces, este es un consejo, una recomendación también desde la dirección, que hagan uso de estos instrumentos porque uno no puede seguir planificando igual para todo el territorio. Tiene que identificarse en unas áreas homogéneas para poder utilizar esos instrumentos de planificación que se pueden llamar unidades de planificación zonal o que se pueden llamar unidades básicas de planeamiento, como quiera que se llame, para asignarles una norma y un tratamiento diferencial, porque vuelvo y digo, no podemos seguir planeando el territorio con una misma norma siempre. Para el suelo de expansión, pues obviamente todos sabemos que el suelo de expansión es el suelo que es de futuro desarrollo, y pues ¿qué normas debemos tener en cuenta acá? Pues la norma que va a construir la futura ciudad, debe asignársele un patrón de desarrollo, debe asignársele una densificación si es baja o alta. Y para el suelo rural, el suelo destinado a actividades rurales y el desarrollo restringido. Las normas que se tienen que tener en cuenta para este tema es, obviamente, las normas para posibilitar el desarrollo de las actividades rurales debe ser diferente para cada zona, teniendo en cuenta que debe prevalecer la baja ocupación. El doctor Roberto quiere hacer alguna nota. Sí, a ver, una precisión para que a manera de consejo lo tengan en cuenta los municipios. En este suelo de expansión es necesario que ustedes dejen definido la red vial. Es muy importante de una vez dejar definido la red vial porque es uno de los temas que vemos que es recurrente, que cuando se plantea, digamos, la expansión urbana en un municipio, muchas veces se deja potestad del urbanizador que defina las vías. Obviamente no son vías que permiten muchas veces una adecuada conectividad y por ello tenemos hoy en día una situación muy crítica en algunos municipios que están llevando un crecimiento gradual o acelerado también, pues vemos cómo el tema vial se convierte en la problemática más sentida y más acentuada, de tal suerte que muchas veces los mismos proyectos, digamos, urbanísticos, lo que hacen es un poco coartar o prácticamente restringir la movilidad, generando que los trancones, generando toda una serie de problemática que viene, por tanto, asociado a ello. En el tema también mencionaba la doctora Marta sobre el tema de las características del suelo de desarrollo restringido en el área rural, tener muy en cuenta esas determinantes que están expuestas en el decreto 3600 del 2007, hoy compilado en el 1077 del 2015. Allí le especifican claramente cuáles esas actividades de desarrollo restringido del suelo rural y cuáles son las características. Leer muy bien ese decreto, leer el 4065 y 4066, que son del 2007, que son decretos complementarios también, que están también contenidos en el decreto 1077 del 2015. Ok, digamos que como complemento de lo que les estaba comentando el doctor Roberto, a partir de nuestra diapositiva número 9, hacemos, digamos que una identificación más clara. La anterior diapositiva era un poco general, pero esta ya es un poco más específica frente a las normas que debemos, digamos, que tener en cuenta dependiendo de la clasificación del suelo. Entonces tenemos para suelo urbano, como ya les comenté, pues está el suelo ocupado, está el suelo por ocupar y está lo que llamamos corregimientos en algunos municipios. Entonces para el suelo ocupado tenemos tres
tres tratamientos, que es el de consolidación, pues que obviamente sabemos que es los sectores que ya están consolidados urbanísticamente, que tienen sus vías ya demarcadas, que tienen sus zonas verdes, que ya está edificado casi que en un 90%. Frente al tema de consolidación, pues las normas claves que hemos identificado son las áreas de los lotes, en algunos lotes que todavía hacen falta por desarrollar, alturas, aislamientos, voladizos, sesiones, usos permitidos, complementarios y prohibidos, secciones viales y servicios públicos, digamos, esas son como las normas de lo que existe también, porque en algún momento los predios que están en tratamiento de consolidación van a ser, tendrán que ser digamos que intervenidos por parte de los propietarios y finalmente ellos necesitan que la Secretaría de Planeación, en este caso, les dé normas referentes para poder hacer esa intervención. En el tema del tratamiento de mejoramiento integral, pues obviamente las normas casi que son las mismas, pero adicionalmente a eso, pues tenemos que tener claro, como lo decía el 1469 ahorita y el 77, qué criterios vamos a tener para los procesos de legalización, porque hay muchos barrios que están clasificados de mejoramiento integral que precisamente por no tener un concepto o una resolución de legalización porque fueron originados de manera ilegal e informal, pues necesita tener una norma, unos criterios para su legalización. En el tema del tratamiento de renovación urbana, pues obviamente tenemos que tener claro que este tratamiento se tiene que desarrollar a través de planes parciales y pues obviamente los planes parciales son los que nos van a asignar usos y densidades y pues obviamente estas densidades y usos pues vienen desde el POT, pero van complementarias en los planes parciales. En el suelo por ocupar, que pertenece al tratamiento de desarrollo, pues las normas claves, al igual que nosotros, pues son las áreas de los lotes, las alturas, aislamientos, voladizos, sesiones, usos permitidos, usos prohibidos, usos condicionados, las secciones viales, como lo estaba diciendo el doctor Roberto, y el tema de la infraestructura de servicios públicos. Eso es muy importante y acá me hizo falta el tema de equipamientos, pues obviamente está vinculado entre el tema de sesiones, clasificación de sesiones tipo A, tipo B, todo el tema de la destinación de estas sesiones. Y en el tema de corregimientos, pues las normas claves es obviamente delimitación desde el POT, eso es muy importante porque hemos, digamos que del ejercicio que se ha hecho de evaluación de varios de los planes de ordenamiento que están actualmente vigentes, no hemos encontrado mucha delimitación, o sea, es importante hacer desde el plan de ordenamiento la delimitación de estos corregimientos y como lo vamos a especificar en la siguiente diapositiva, que es suelo rural, de los centros poblados rurales. Entonces, la delimitación, las áreas de los lotes, las alturas, los aislamientos, los voladizos, sesiones, los usos, las zonas de protección, como lo decía importante el doctor Roberto, equipamientos en el tema de espacio público. Estas son, digamos que como las más importantes, pero obviamente hay muchas normas que son, digamos, indispensables de prever dentro de nuestro plan de ordenamiento. Para suelo de expansión, digamos que en el tema de suelo de expansión, pues obviamente todos sabemos, como ya lo había indicado, que este es el suelo que va a ser de futuro desarrollo. Importante, pues obviamente hacer la claridad, sé que ya varios secretarios lo saben, pero pues es importante hacer la claridad que este suelo de expansión únicamente se puede habilitar a través de los planes parciales. Digamos que estos suelos de expansión para sus planes de ordenamiento es muy importante porque digamos que cuando se llega el momento de soportar por qué se está previendo un suelo de expansión, y pues hay muchos municipios que a veces solamente lo hacen por capricho de decir es esta zona o es esta zona, pues es importante hacer la noción de que estas zonas de expansión deben corresponder al crecimiento poblacional del municipio. Se debe contar, obviamente, para poderlo formular como suelo de expansión con las viabilidades de servicios públicos. En estos suelos de expansión es importantísimo y es requisito poder delimitar las áreas que están previstas para vivienda de interés social. Se debe limitar, como lo dijo el doctor Roberto, los suelos de protección y se debe plantear de manera gradual y ordenada. Se debe plantear de manera gradual y ordenada, es una recomendación porque por norma no está, pero eso es lo que, digamos que, lo que recomendamos porque a veces los municipios habilitan suelo de expansión lejos del perímetro urbano y pues esa, digamos que no es la idea, sino que sea un crecimiento gradual y pues obviamente que se vaya habilitando cerca del perímetro urbano. Para estos temas, pues obviamente se deben definir, ya todos sabemos lo que estaba diciendo el doctor Roberto, para el tema de la formulación de los planes parciales, existe la reglamentación
completa, decretos 2181, 4300, y hay otro que lo mencioné arriba, que es del 2013. Es claro tener en cuenta todas estas normas porque son de superior jerarquía y pues obviamente en el momento de concertación de CAR van a ser requeridas por completo en su cumplimiento. En el tema se debe especificar si en el suelo de expansión aplican las mismas normas de los suelos con tratamiento de desarrollo que se localizan dentro del perímetro urbano. Hay municipios que, digamos que tienen zonas que todavía no han sido desarrolladas en los perímetros urbanos. La recomendación es que se habiliten a través de planes parciales porque a no ser de que cumpla con los requisitos que establece el 4065, que es que si un predio tiene un área específica, que si cuenta con disponibilidad de servicios públicos y que si cuenta con accesibilidad vial inmediata, se puede autorizar a través de una licencia de construcción. Entonces, digamos que eso también debe ser validado por el municipio si cumple con todos los requisitos para que no se utilice el mecanismo de un plan parcial en suelo urbano, pero digamos que eso será objeto del diagnóstico y del documento técnico de soporte que cada uno tenga para su plan de ordenamiento territorial. En la siguiente diapositiva hablamos del suelo rural. Entonces, pues ya digamos que el suelo rural, como lo dijo el doctor Roberto, está reglamentado por el 3600 del 2007, digamos ahí es claro que lo tengan en cuenta. Existe para el suelo rural el suelo para actividades rurales, pues es rural, como lo pueden visualizar en la foto que hace parte del fondo de la diapositiva, y pues básicamente está destinado al desarrollo de actividades agrícolas. Para el tema del suelo que tiene desarrollo restringido y esta clasificación de los desarrollos restringidos la da el 3600, se identifica el suelo suburbano, el suelo para vivienda campestre y el suelo para centros poblados rurales. En el tema del suelo suburbano, pues es la localización de mezclas de actividades urbanas y rurales. Ese suelo suburbano está legislado por el 3600 hoy 1077, compilado en el 1077. Para vivienda campestre, pues obviamente se tiene que hacer la delimitación de estas zonas para vivienda campestre, se tiene que hacer la definición de normas urbanísticas de parcelación, y para el tema de centros poblados rurales, como les estaba indicando, hemos evidenciado que en la mayoría de los planes de ordenamiento no están identificados o no están reglamentados estos centros poblados rurales, y es indispensable porque digamos que Cundinamarca es casi que netamente rural, y en estos suelos rurales hemos evidenciado que existen muchos centros poblados rurales sin norma, y la gente va a construir o va a hacer algún tipo de intervención y llegan a las secretarías de planeación y resulta que no tienen norma y no pueden, digamos, autorizar una licencia de construcción. Entonces es muy importante que en los procesos de revisión que ustedes están haciendo actualmente se tenga en cuenta esta delimitación y lo reglamenten desde el plan de ordenamiento territorial, obviamente basado en las normas de carácter nacional. Y por último, digamos que ya una última diapositiva, es como aprovechando esta ocasión que ustedes tienen del proceso de revisión, es para que tengan en cuenta estos insumos que son la base para la construcción de las normas urbanísticas. El primero que lo coloqué como primero porque pues obviamente también hemos evidenciado que este tema de proyecciones y densidades de población no es un tema prioritario en los planes de ordenamiento y debe ser la base para poder hacer una revisión y una construcción de norma. Como lo dijo el doctor Roberto, las determinantes ambientales y de estructura ecológica se convierte en un insumo vital, indispensable para hacer este tipo de revisiones. Los estudios de amenaza y riesgo, pues que ya, digamos, creo que las siguientes sesiones sobre este tema específicamente y que pues obviamente ya todos los municipios, este es un insumo previo para los procesos de revisión de los planes de ordenamiento, los estudios de servicios públicos, porque pues obviamente esto también debe corresponder. Todos estos temas deben ser objeto del diagnóstico, el del documento técnico de soporte para los procesos de revisión. Uno no puede pensar en expandir una zona o en generar suelo de expansión en un municipio cuando los estudios de servicios públicos le dicen que digamos que no hay cobertura para ampliar estas zonas. Entonces se convierte en un insumo vital porque de acuerdo a esto le va a decir, sí, mire, si hay disponibilidad, si hay capacidad de acueducto, alcantarillado. El tema de la estructura predial, pues obviamente es lo que hablábamos casi que es la primera, una de las normas más importantes que tienen en todas las clasificaciones de suelo.
el tema de dinámicas de desarrollo urbano y rural, cómo ha crecido el municipio, hacia qué lado ha crecido el municipio, cómo se ha crecido de la forma adecuada, y el tema, digamos que obviamente hay muchos insumos, pero estos son como los que identifiqué como más importantes, pues el estudio de movilidad y transporte y los impactos de actividades generadas hacia ello, porque pues obviamente sobre ello ustedes podrán normatizar sus perfiles viales, sus trazos viales, por donde los pueden hacer. Estos son insumos, son los mínimos, pero son creo que los más importantes que se debe tener para el tema de la construcción de la norma urbana. Ese era como el brochazo que quería hacer muy por encima del tema de norma urbana. Sé que habrá muchas preguntas, sé que digamos que la idea de lo que tenemos es que haya una segunda videoconferencia ya específica del tema de norma urbana específica, porque me imagino que en temas de densidades, de alturas, de aplicación de norma para parcelaciones rurales, todo ese tema me imagino que los municipios tendrán muchas dudas y pues obviamente enfocaremos nuestra segunda conferencia de norma urbana hacia la mayoría de las dudas que cada uno de ustedes puedan tener. Bueno, muy amable, doctora Marta, por todo este conocimiento que pues usted ha tenido para exponerlo aquí ante los 42 municipios que en este momento tenemos en conexión. Entonces vamos a dar paso a la serie de interrogantes que tienen desde los municipios. Un primer chat. ¿Hay alguna pregunta, Ángel? Queremos saber si hay alguna pregunta, por favor. Estamos viéndolos, entonces les pedimos por favor que levanten la mano para que puedan hacer la pregunta respectiva por este medio. Alcaldía de Tena, le escuchamos. Buen día. Tena, le escuchamos. Alcaldía de Tena, o si no nos escucha, por favor, entonces vía chat le enviamos el mensaje. La zona rural. Dentro del ciclo de capacitación, ¿se nos puede ampliar el tema de ordenamiento en la zona rural? Sí, claro que sí. Efectivamente, para ahora el mes de junio, julio, perdón, vamos a entrar a especificar algunas de las temáticas basado precisamente en las peticiones que ustedes a bien tengan hacernos de temas propios de interés de los municipios y en donde vamos a hacer, por tanto, pues unas capacitaciones en torno ya a lo que es cada una de las reglamentaciones de los suelos, digamos, que deben tener en cuenta ustedes dentro del proceso ya de estructuración de norma urbanística. Saludamos entre tanto a los municipios de Granada, Tabio, Paime, Quipile, Susa, Tenjo, Ubaté,
Anapoima, Chaguaní, La Palma, Madrid, Mosquera, Nemocón, La Mesa, San Bernardo, San Cayetano, Cota, Cibaté, Tibirita y Gachancipá, que se encuentran en este momento conectados. Entonces, si tienen inquietudes, por favor, pueden levantar la mano y desde aquí ya le damos el acceso para que podamos tener conexión con ustedes. Una pregunta. Ahí está. Ah, bueno. Abajo estaba alguien alzando la mano. Ahí. Planeación ¿De qué municipio? La Mesa. La Mesa, muy buen día. Muy buenos días para todos, gracias. Mira, yo soy el administrador del punto digital y pues la orden era que conductara esta videoconferencia para la comunidad de los interesados. La verdad es que no asistió a ninguno, pero es posible que ustedes nos envíen una copia de la conferencia. La conferencia. Claro que sí. De la presentación se va a remitir por el correo viernesdelaplanificacion@gmail.com. Quienes estén interesados, por favor, nos envían un correo a ese correo y con muchísimo gusto les enviamos tanto el decálogo de urbanismo como la presentación que se ha efectuado el día de hoy. Repetimos el correo electrónico viernesdelaplanificacion@gmail.com. Está en el chat. Teníamos una pregunta, doctora Marta, por sucesión, ¿hasta cuánto es posible subdividir un predio cuando se surte un proceso judicial o por notaría? Por ahí digamos que toca mirar específicamente la ubicación del predio, si es de zona urbana o si es de zona rural. Si es de zona urbana, pues digamos que la norma lo que dice es pues, que es potestativo de cada municipio reglamentar las mínimas divisiones prediales, pero pues si es en zona rural, el decreto 3600 sí establece como la unidad básica, la unidad mínima de actuación es de 2 hectáreas en suelo rural. Okay. Y pues ahí digamos que el tema de las sucesiones, pues digamos que es un tema que ya tiene una especificación especial y digamos que, por ejemplo, en Mosquera se venía presentando unos casos muy frecuentes en temas no solamente de suelos rurales, sino suelos urbanos, que se estaban presentando subdivisiones por debajo de lo que establece la norma del municipio. Estas personas, pues digamos, directamente iban a las notarías, los notarios corrían escrituras y resulta pues que a raíz de eso salió la ley, entre otros artículos, la ley 810, el artículo 7º establece pues que los notarios tienen la obligación de exigir las correspondientes licencias de parcelación, de subdivisión o de construcción antes de venir a correr una escritura formalmente de subdivisión. Entonces, eso ya ha permitido que, digamos, que se eliminen ese tipo de subdivisiones por debajo o sin tener las normas o sin permitir las normas que están reglamentadas para cada uno de los municipios. ¿Esas actuaciones mínimas son sinónimo de UAF, Unidad Agrícola Familiar? Pregunta Madrid Planeación. A ver, la UAF es un concepto netamente socioeconómico. Ya precisamente debido a la falencia, digamos que en ese sentido había en la 388, posteriormente el decreto 3600 reglamenta. Una cosa es la UAF para garantizar la sostenibilidad económica de una familia, que esa es la función de la UAF, por eso decimos que es un tema socioeconómico, y otra cosa es la división permitida, que hoy en día, como bien lo mencionaba la doctora Marta, está circunscrito a 2 hectáreas como mínimo de subdivisión en suelo rural. Por debajo de esas 2 hectáreas no se podría hacer ningún tipo de subdivisión. Entonces son 2 conceptos diferentes. Uno, con fines socioeconómicos, de garantizar seguridad alimentaria para la población campesina generalmente, o para situaciones de productividad, y la otra relacionada con el ordenamiento del territorio. Entonces, en este caso, que ya se reglamentó para casos de ordenamiento territorial, operan 2 hectáreas como mínimo de subdivisión en suelo rural. Eso es importante tenerlo en cuenta en los procesos de ordenamiento territorial. ¿Es obligatorio la inclusión de los contenidos del programa de ejecución del POT en los planes de desarrollo y por ende en los presupuestos municipales anuales? Bueno, efectivamente, claro que sí.
digamos, el programa de ejecución del plan de ordenamiento es el que le da el bagaje suficiente y le da el sentido al plan de desarrollo. O sea, yo no puedo hacer plan de desarrollo si no he tenido en cuenta primero qué me toca ejecutar, que haya quedado contenido en el plan de ordenamiento en la vigencia que a mí como alcalde nuevo me corresponde. Entonces yo tengo que mirar, en este caso, ¿qué me correspondería ejecutar? De acuerdo al plan de ordenamiento, traerlo al plan de desarrollo e involucrarlo al programa de ejecución. Y ahí digamos que es importante también hacer mención, y por eso lo relacioné en una de las diapositivas, es que ese plan de ejecución tiene que hacerse un seguimiento periódico, y es el plan de ejecución, digamos que es una de las justificaciones para hacer los procesos de revisión y que siempre les van a pedir en la CAR, es en qué está el plan de ejecución de su POT anterior y por qué no lo ha retomado o por qué no le dio continuidad con base en la revisión que está haciendo. Y pues obviamente digamos que siempre ha existido como que es primero plan de desarrollo, plan de ordenamiento, pero ahí es importante hacer la claridad, pues que el plan de desarrollo es al corto plazo, son 4 años, mientras que el plan de ordenamiento sí es de larga ejecución, luego tiene que ser plan de desarrollo integrado al plan de ordenamiento territorial para poder prever todas estas, digamos, intervenciones de largo plazo. Damos un saludo a Nocaima, que también está conectado. Referente a la norma urbanística específica. ¿Municipio de? No aparece. No aparece. Referente a la norma urbanística específica, ¿cuál es el procedimiento a seguir cuando una construcción definida en el POT como de interés cultural e histórico municipal es demolida? ¿Se debe reconstruir de nuevo? Pues ya. No se puede. Sería como medio complejo. Lo que pues pasa digamos, es que cuando una construcción es declarada de patrimonio, pues es porque tiene unos valores patrimoniales existentes. Si ya la demolieron, digamos que el tema de la reconstrucción, pues creo que no tendría ninguna finalidad. Ahí digamos que lo que espera es que, pues, digamos, ahí tendrían era que correr el procedimiento para la infracción urbanística correspondiente, porque pues obviamente sí se cometió una ilegalidad porque era una construcción declarada de conservación. Pero no tiene ningún fin hacerla otra vez porque pues ya los valores se perdieron. Digamos, es importante tener en cuenta en esos casos, pues obviamente que si ya la construcción ameritaba también ruina, tendría que ser justificado suficientemente para poder llegar a esa actuación de demolición. Si ya definitivamente es una cuestión que amenaza ruina y que está de por medio, peligra la vida de los transeúntes, de semovientes, etcétera, etcétera, pues obviamente que se tendrá que tener en cuenta esa situación. De lo contrario, como bien lo mencionaba la doctora Marta, pues allí habría una infracción urbanística que pues tiene que surtir todo el proceso que está contemplado para estos casos, porque pues hay una infracción urbanística en el caso de cual no se haya tenido pues todas estas características que en un momento ameritarían, por tanto pues tomar la decisión de tumbar esa edificación o demoler la edificación. Y es que ahí digamos que lo importante también es pues que obviamente si cumple esa condición de ruina, pues obviamente tiene que ser soportado con un peritaje estructural hecho por un ingeniero civil, y pues obviamente ese peritaje también debe ser avalado por algunas oficinas, algunas alcaldías tienen alguna dirección de gestión del riesgo, directamente, entonces también debe ser evaluado, y pues obviamente la recomendación es que ese procedimiento se autorice previo a la demolición. O sea, también hay una de las licencias, entre comillas, o las modalidades que aplican el 1469 de demolición, precisamente para poder asegurar y garantizar que esos procesos de demolición se hagan de la forma más segura para todos los vecinos y demás. Desde el municipio de Nemocón, ¿qué pasa si dan licencias de urbanismo y construcción en zonas que son rurales? Todo está, digamos, directamente relacionado, pues como bien lo mencionaba la arquitecta Marta, con la norma aplicable en el plan de ordenamiento. Hay unas licencias obviamente que se pueden otorgar en suelo rural,
de acuerdo pues a la misma norma imperante y en concordancia obviamente con el decreto 3600, que es el que regula las actuaciones sobre el suelo rural, así como con los decretos reglamentarios 4065 y 4066 que desarrollan parte de esta normativa. Estos 3 decretos son del año 2007, están compilados en el decreto 1077 y por tanto, pues cualquier actuación que se haga por fuera de lo reglamentado en el plan de ordenamiento y por tanto no sean concordantes obviamente con el decreto 3600, pues tendrá que ver con infracciones urbanísticas que ya lo han mencionado bien la doctora Marta. Y pues obviamente si es una licencia de construcción que otorgó la administración, pues obviamente si está en contra de ley, pues aplica la revocatoria de la misma porque no está cumpliendo con los parámetros establecidos en el decreto nacional. Listo. ¿Cómo se puede controlar las subdivisiones por donación? Pregunta la alcaldía de Tena. ¿Subdivisiones por donación? Sí, que es la Igual misma que la situación de la asociación. asociación. Lo que pasa es que ahí digamos que lo importante, y no solamente para el caso de subdivisiones, claro que ha pasado, es pues que obviamente se debe tener mucha conexión con la notaría del respectivo municipio, o sea, trabajar mancomunadamente porque pues obviamente al notario es donde van a registrar, no va a registrar sino hacer los actos jurídicos de escrituras y demás en estos momentos, en estos temas de donación o de parcelación, y pues ya vuelvo y digo, hay una norma, una ley nacional que limita esa actuación del notario en temas de seguir autorizando o seguir haciendo actos jurídicos o notariales frente a subdivisiones o parcelaciones que no cumplen con los requisitos de ley. Entonces eso es muy importante también, inclusive si se pueden hacer reportes de escrituras, o sea, es un trabajo muy mancomunado con el notario, en lo posible pues obviamente del municipio, pero pues también digamos que en varios casos lo que se hace es mandar de pronto un oficio, una comunicación a la oficina de instrumentos públicos para que también a través de la central se puedan hacer control de esos actos, entre comillas, jurídicos que hace, porque igual finalmente también últimamente se ha tenido un papel muy activo en las oficinas de registro, porque pues ellos no están registrando absolutamente todo lo que les llega, ellos también están solicitando información de los municipios frente a actos que de pronto ellos no consideran que están en norma, entonces también no solamente notarios, sino también con la oficina de registro respectiva. ¿Podría, por favor, ampliar un poco sobre el insumo, proyecciones y densidades de población? Pregunta la alcaldía de Tena. Cuando hacemos alusión a los insumos de proyección de población es porque precisamente nosotros ahorita en la iniciativa que ha tenido el gobernador de Región Vida, que es digamos que una estrategia de desarrollo integral de ordenamiento que está siendo promovida con 10 municipios, digamos que el primer eje estratégico que se está trabajando con Región Vida es precisamente el tema de población. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que en los procesos de revisión de los planes de ordenamiento, este tema de población no se ha tenido como base para los procesos de revisión. La mayoría de los municipios, desafortunadamente, siempre le hemos hecho la crítica con el doctor Roberto, es que estamos planeando con base en un dato poblacional que nos da el DANE, proyecciones 2005, que para muchos casos, por no decir casi que en todos, supera el dato real. Digamos, el dato real supera mucho el dato que está como población del 2005 al 2017. Ejemplo, a poner el caso de Mosquera puntualmente. El DANE tiene al 2017 84.000 habitantes y el municipio nos reporta una población de 123.000 habitantes. Entonces no podemos seguir haciendo ejercicios de ordenamiento territorial cuando no tenemos un dato real de la población de los municipios. Entonces a eso es lo que digamos que lo que hacemos alusión cuando hablamos de temas de población para temas normativos y densidades, pues obviamente mirar cómo está la densificación actual del municipio para saber cómo se está comportando la dinámica de vivienda, la densidad de viviendas por hectárea en el municipio, si hay déficit de vivienda en el municipio, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer las normas urbanísticas para de pronto promover el suelo residencial. Entonces, digamos que este tema de vivienda, en lo que nos hemos dado cuenta,
básicamente lo estamos viendo reflejado que el único, digamos que en este momento hay un instrumento de seguimiento que nos pide la CAR, que siempre ha pedido la CAR de seguimiento al plan de ordenamiento. El tema de población está como uno de los punticos que se toman en esas matrices de seguimiento que se tiene por parte del ministerio, pero cuando uno se remite a los documentos técnicos de soporte de procesos de los procesos de revisión, el tema poblacional adolece mucho de sustento jurídico y nos limitamos de jurídico y técnico, nos limitamos únicamente a decir el dato de la población según DANE es tanto. Entonces la recomendación, y por eso lo colocamos acá, es que tomen varias fuentes de información, tomen fuentes de servicios públicos, tomen fuentes de CISBEN, de registraduría, como para poder tener un dato más aproximado de la población y poder hacer un ejercicio de ordenamiento territorial más real. Esa, digamos, que es la recomendación. Aquí habría que precisar también algunos elementos, que siempre lo que comúnmente escuchamos en las oficinas de planeación es que no, tenemos que utilizar los datos oficiales que son los del DANE. No, datos oficiales también son los que yo tengo con la Oficina de Servicios Públicos, los que tengo a través del CISBEN. Eso hace parte también de los datos oficiales. Son emitidos por entidades con estas características y, por tanto, si bien el DANE es el director de la política, digamos, estadística del país, efectivamente, no obstante, también tenemos que ser claros y, pues, hasta el mismo DANE, digamos, es consciente de que los datos en algunas poblaciones, pues, han superado las propias estadísticas que ellos tienen. Por lo tanto, la sugerencia muy respetuosa es que empleemos, como bien lo ha mencionado la arquitecta Marta, otras fuentes de información para tener unos datos más precisos, más reales, y con ello proyectar precisamente las áreas de expansión, el crecimiento en servicios públicos, el crecimiento en equipamientos. Entonces, el tema poblacional es un tema relevante y quizás el más importante en este momento para poder cuantificar ese ejercicio en la planificación territorial del ajuste y revisión de los planes de ordenamiento. Pregunta al secretario de Planeación de Cibaté. Atendiendo lo contemplado en la Ley 1228 de 2008, ¿cuándo se ha contemplado la faja de retiro y se desarrolla una ampliación tercer carril Bogotá-Girardot? ¿Se debe ajustar nuevamente la misma faja? La franja de retiro obviamente es obligatorio. Ustedes saben que es una norma de carácter nacional, es un elemento estructurante en el plan de ordenamiento, por tanto, efectivamente debe ajustarse siempre las normas de vial municipal a la norma vial nacional, que en este caso, pues el 1228 es claro, especifica precisamente la necesidad de esos retiros, por lo tanto, deben garantizarse el retiro vial exigido por la norma del decreto 1228 del 2010. ¿Cómo debe proceder una oficina de planeación cuando una edificación se construyó infringiendo una norma urbanística? Se vendieron las unidades residenciales, ya están siendo habitadas, pero la oficina de registro e instrumentos públicos no accede a registrar la venta. Complicado ese caso, porque digamos que el tema ahí puede... No. Si la construcción fue realizada infringiendo la norma, pues digamos que ahí le toca un proceso de infracción urbanística, pero el tema es que cuando infringe la norma, digamos que aparte en el proceso de infracción urbanística, aparte de aplicarle una multa, pues obviamente si infringe la norma le aplicaría demolición. En ese caso, digamos que lo preocupante es que las unidades ya fueron transferidas, entonces ahí digamos que es complejo el caso. Es bien complejo porque pues obviamente si la oficina de registro, digamos si la oficina de registro no, precisamente eso va acorde con lo que les estaba diciendo en la intervención pasada, y es que las oficinas de registro también están haciendo un papel muy activo en estos temas de no registrar cualquier tipo de proceso, pero pues ahí digamos que sí lo veo complejo. Sí, digamos, es un tema complejo que pues ya
muchas veces se sale del espacio, como bien lo menciona, en dado caso que no haya sido construido bajo la licencia debidamente otorgada y bajo pues, los lineamientos del plan de ordenamiento, obviamente pues se genera una infracción urbanística, por tanto, pues allí operaría el tema ya de un proceso, obviamente, aparte de la multa y todo lo que deriva pues de estas infracciones urbanísticas que están contenidos pues en la misma norma de licenciamiento que en este momento pues está vigente. Por tanto, pues deben tomar desde el municipio las actuaciones que bien ameriten hacerse con respecto a esta temática. Pues ahí, digamos, la recomendación para el municipio también es que evalúe los aspectos que se están pasando, o sea, que no están cumpliendo con la norma, porque pues digamos que todos los aspectos no son igual de relevantes. Ejemplo, no sé si de pronto la edificación, si de pronto el municipio tiene una altura de 3 pisos y de pronto hicieron un edificio de 5 o 6 pisos, que en ese caso digamos que el tema es un poco complejo. Pero si de pronto lo que está incumpliendo es que construyó el patio, pues es un tema que creo yo que puede ser objeto de evaluación para en un determinado caso de legalización de esa construcción. Entonces ahí digamos que la recomendación para el municipio también es que valore los temas por los cuales se está infringiendo la norma, porque pues no todos son tan relevantes y de pronto sí es mejor de llevar a cabo un proceso de legalización donde uno pueda garantizar las condiciones de construcción de esa edificación y no dejarlo ahí como, digamos que como a un lado. Entonces esa es la recomendación para el municipio. Nos escribe Germán Antonio: a pesar que en toda la conferencia el sonido lo he tenido entrecortado, por lo que en varios aportes de esta no he entendido, me atrevo a realizar la siguiente pregunta. En estas jornadas que se tienen programadas, ¿se va a tocar el tema de planeación y planificación con los bordes de los municipios y más exactamente con Bogotá? A ver, dentro de, digamos, de los temas de las temáticas propias, cuando hablamos hace unas semanas de las directrices, allí se tocaba el tema que tiene que ver con conurbaciones. Ese tema de conurbaciones, pues es un tema muy específico que requiere un tratamiento también muy especial y por lo tanto, pues lo hemos tocado aquí, lo hemos tocado en la conferencia anterior, cómo tenemos que entrar mancomunadamente a organizar estas áreas de conurbación que tienen unas características muy precisas, muy particulares y que desde las mismas directrices están dando unos lineamientos para poder organizar estas temáticas. Muy seguramente más adelante abordaremos ya las temáticas propias, algunas temáticas de interés particular, pero pues aquí la expectativa y la idea es dar unos lineamientos a manera general que les sirvan a todos los municipios y posteriormente entraríamos a, si es necesario, particularizar sobre algunos temas relevantes como este. Consejo Territorial de Nocaima. ¿Cuál es el término para el vencimiento de ajuste y construcción del nuevo esquema de ordenamiento territorial de los municipios? En cuanto al proceso de revisión y ajuste, no hay un término que especifique la ley. La expectativa pues es que se haga en un tiempo prudencial, no obstante, pues el mismo Ministerio de Vivienda considera necesario que ojalá en el término de los 2 primeros años de las administraciones municipales se pueda surtir este proceso, pero no hay un término específico y un término perentorio para la realización del proceso de revisión y ajuste. Todo va pues de conformidad con los estudios técnicos que ya se tengan, en la medida en que se tengan estudios de población, los estudios de amenaza, vulnerabilidad, riesgo y demás estudios pertinentes, pues puede hacerse en un tiempo prudencial. No obstante, reitero, no hay un tiempo específico en ley para llevar a cabo este proceso. Y una segunda pregunta, si una parcela de 2 hectáreas con 6 herederos, ¿cómo se realiza el reparto de los predios? Bueno, aquí el reparto de predios va más pues por las famosas hijuelas, acordémonos que cada uno tendría una hijuela. ¿Qué pasa? Aquí no habría objeto de una subdivisión predial, o sea, un pedacito para cada uno.
al no ser que esté considerado, ejemplo, en un suelo apto para polígonos, haya sido determinado en el POT como una zona de vivienda campestre, en donde ya operaría también otra reglamentación, o en su efecto como vivienda suburbana, que también tiene otra reglamentación particular. De resto, no se podría, sino efectivamente son 2 hectáreas, esa es la unidad mínima de actuación urbanística, pero también la norma le dice que no permite en suelo rural, sino viviendas del propietario. En ese entendido, no podrían haber 6 parcelaciones, cada una con una vivienda diferente, porque ya estarían fraccionando el suelo por debajo de la unidad mínima de actuación permitida en suelo rural. Quedaría en común y proindiviso. Exactamente, quedarían en común y proindiviso, por lo tanto, pues no opera esta situación. O ahí también se podría por cuotas de participación igual, y pues ahí digamos, ahí también se hace la salvedad, pues que el 1469 hace la excepción para que en caso de esto, particiones o sentencias expedidas por jueces, pues no aplicaría lo que les estaba comentando de la norma urbana, del procedimiento de licencia de subdivisión, sino que el notario en esos casos sí debe correr la escritura con la sentencia judicial correspondiente. Desde la alcaldía de Susa nos hacen el siguiente aporte y pregunta. Muchos de los pueblos de Cundinamarca fueron concebidos con una arquitectura colonial armónica, pero desafortunadamente la han venido autodestruyendo, permitiendo la construcción de unos ADPs que le quitan atractivo al municipio. ¿Cómo podemos, ¿qué se puede hacer para reconstruir, conservar y desarrollar nuestros pueblos en armonía y que sean atractivos para el turismo, así como la convivencia de sus propios habitantes? El participante, digamos, que nos muestra como ejemplos Antioquia, el Eje Cafetero, Boyacá y Santander. Digamos que ahí es importante, desafortunadamente lo que nos hemos dado cuenta es que como la primera generación de los planes de ordenamiento fue en el 2000, pues digamos que había mucha inexperiencia frente a eso. Es el momento de aprovechar ahorita en la revisión general para que en aquellos municipios que, como lo dice la persona que pregunta, hay muchos, donde hayan construcciones consideradas de patrimonio, dentro del documento técnico de soporte que haga parte de sus procesos de planes de ordenamiento, se haga, pues no sé, digamos que sí se puede decir, porque pues obviamente sé que cada uno de estos estudios es un costo adicional para el municipio, pero pues si queremos hacer o tomar medidas en este momento frente a ello, creo que sí es importante hacer un estudio del patrimonio histórico de cada municipio. ¿Qué nos va a permitir hacer un estudio de patrimonio histórico? Pues que al final, digamos que de acuerdo a ese patrimonio, se pueda reglamentar cómo serían los índices de intervención de cada uno de estas construcciones consideradas de conservación. ¿Por qué se está dando lo que está diciendo el participante? Porque finalmente, digamos que esos municipios no tienen una reglamentación específica para intervenir esos bienes inmuebles. Entonces la gente, los propietarios, van haciendo ampliaciones o demuelen o le echan el segundo piso porque van a las oficinas de planeación y las oficinas de planeación no tienen reglamentación para ese tipo de inmuebles. Entonces, la recomendación es que desde el documento técnico de soporte, en este momento que estamos en proceso de revisión, se haga un estudio de estas construcciones que son declaradas de conservación, se deje de una vez de reglamentado, clasificado de pronto, si hay unos que son más, o sea, si tienen unos que tienen más valores, hay otros que están en una escala media y hay otros que no, ¿qué es lo que deben de intervenir? ¿Qué es lo que no se puede tocar? Si pueden subir en altura, si pueden subir, y eso nos va a permitir tener un control mucho mejor del tipo de intervenciones sobre estos bienes patrimoniales. De lo que ya se tumbó, como hablábamos, desafortunadamente es muy difícil hacerlo. Sin embargo, digamos que lo que se ha tratado de pronto en varios municipios que yo he evidenciado es que, pues si ya lo tumbó, al menos trate de considerar las mismas características de fachada que se vienen manejando en los centros históricos. Entonces, que la teja de barro, que digamos que se trate de que no se vaya a construir un inmueble de 5 pisos con cubista, o sea, que dañe como el entorno, sino que trate de conservar como las mismas características de fachada de estos bienes inmuebles que son declarados de conservación. En relación
Si una infracción urbanística excede el tiempo de competencia de la administración municipal, ¿qué actuación se puede tomar frente a la infracción? Pregunta Madrid Planeación. Si excede, obviamente, pues todo va en los términos pues, que está determinado por ley. Por lo tanto, pues debe tomarse las actuaciones pertinentes con base en los términos que están expuestos en el contencioso administrativo, que es el que le regula a usted los tiempos en los cuales pues, se deben tomar las decisiones con respecto pues, a estos temas de infracciones. No obstante, pues ustedes saben que el tema, digamos, prioritario y principal es ojalá no dejar vencer los términos previstos, porque pues obviamente que esas actuaciones en los casos del vencimiento pues recaen en quien tenía en ese momento la responsabilidad, el funcionario que tenía la responsabilidad de haber tomado las decisiones necesarias y pertinentes para poder pues haber generado pues todo el proceso que está determinado por ley. Y ahí digamos que otra anotación que se hace importante es, obviamente yo creo que todos los municipios han tenido ese problema de las infracciones urbanísticas, pero un avance chiquito que creo que es importante mencionarlo es que ese tema, el Código Nacional de Policía tiene digamos, tiene una modificación al respecto, y es que entiendo que ya el tema de las infracciones ya va directamente a cargo del inspector de policía, sí. Entonces es más inmediata la acción, porque pues obviamente antes tenía que surtir un procedimiento interno a nivel de la alcaldía, entonces ya eso es un pequeño avance, pero pues obviamente siguen existiendo varios inconvenientes con esos temas de las infracciones urbanísticas. Los invitamos a proponer temas para las próximas conferencias al correo dispuesto para tal. Viernes de la planificación @gmail.com. Igualmente, todas las inquietudes que puedan tener sobre el tema, si quieren algún material y que podemos facilitarlo con muchísimo gusto en ese correo electrónico. Si hay más preguntas, con mucho gusto, si no daremos por queremos de todas formas invitarles a los diálogos provinciales que vamos a tener ya específicos para cada provincia, y en algunas otras regiones, pues en municipios ya de manera particular. Para el caso de Chocontá, la provincia de Almeidas, tenemos programado para el día 22 de junio de 9 a 12 del día en el Teatro Municipal, carrera quinta 519. Repito, Chocontá, provincia de Almeidas, para el día 22 de junio, entre 9 y 12 del día, para hablar pues de los temas de planificación territorial, los temas de planes de ordenamiento y estos temas tan importantes como es el tema de norma urbanística. Agradecemos a todos los municipios, en este momento 48 municipios conectados, y de todas formas agradecerles de nuevo pues esa masiva asistencia, y que cada día estos diálogos de los días que tenemos los días viernes pues se fortalezcan, y ustedes son quienes nos dan las directrices, digamos, para poder nosotros ofertar más temáticas que bien podemos tratar desde este espacio. En nombre de nuestro gobernador. El jueves estamos invitándolos a las 9 de la mañana. Tenemos presente que el 23 todos los municipios deben entregar una información a la Procuraduría. Entonces vamos a hacer una conferencia que se denomina Evaluación de Desempeño Integral Vigencia 2016. Estamos invitando a los secretarios de Planeación y Hacienda y al grupo y equipo de apoyo para que nos acompañen. Vamos a estar con el aplicativo enseñando cómo se incluye la información, todos cordialmente invitados. Y aprovechando el tema de avisos clasificados, de acuerdo digamos a lo que estaba comentando Roberto, queremos también recordarles, porque pues una de las videoconferencias que vamos a dictar es el tema de plusvalía y el tema de instrumentos de financiación.
Nosotros en marzo de este año, mediante la circular 20, solicitamos una información para poder tener un diagnóstico más real de la plusvalía en Cundinamarca. A la fecha solamente nos han reportado la información 48 municipios. Ya tenemos nuestra matriz, pero entre más municipios tengamos, pues obviamente mucho más real va a ser el diagnóstico. Entonces, por favor, les recomiendo a los municipios que no nos han hecho llegar la información, simplemente es, si no han aplicado la plusvalía, simplemente es de respondernos no, y ya sabemos que la respuesta al resto de preguntas pues es no. Pero les recomendamos para poder tener un diagnóstico más real de la plusvalía y poder enfocar también, como lo dice el doctor Roberto, nuestras, digamos que nuestras videoconferencias y asistencia técnica a estos temas. Bueno, resta de verdad reiterar el agradecimiento en nombre de nuestro gobernador Jorge Emilio Rey Ángel, de nuestro secretario de Planeación César Augusto Carrillo Vega, por parte de la dirección, del equipo aquí de la dirección, pues en mi cabeza, agradecemos de verdad toda la receptividad que han tenido para con este proceso. Queremos acercarnos realmente a los municipios a través de estos medios tecnológicos y un especial agradecimiento a las TIC, aquí a la Secretaría de las TIC, quien nos da esta oportunidad de acercarnos a través de este medio de comunicación masivo, que de verdad pues es un mecanismo muy acertado para poder llegar de manera palpable, contundente y en el momento que requieren los municipios, como es este momento en el cual están haciendo ustedes su proceso de ajuste y revisión, y además pues bien para apoyarlos en todas estas inquietudes que tienen ustedes con temas de licenciamiento, con temas de otorgamiento de permisos, y pues en ese sentido desde la Dirección de Desarrollo Regional vamos a seguir avanzando en estos diálogos con nuestros amigos del departamento de Cundinamarca. Muchas gracias y hasta el próximo viernes.